Un día. Okay. Entonces, hoy vamos a estar hablando en el tema ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Esta es la parte final de la clase que empezamos hace y que Ni me acuerdo. habíamos dejado, sí, donde estábamos hablando del cristianismo carnal. Y hablamos en la primera parte del cristianismo carnal, hablamos de Primera de Corinto, los síntomas, después fuimos a, creo que fue Jeremías o a Isaías, que dice el Señor de esto. En el día de hoy vamos a llegar a la parte final, pues, de ese tema de cristianismo carnal. Y la pregunta es, ¿qué hacemos? Vamos a estar acampando en el Evangelio de Juan, capítulo 15. Juan 15. Sí, Evangelio de Juan 15. 15. Vamos a estar del 5 al 6, pero no te vayas muy lejos, vamos a usar el primer verso en un momento dado. ¿Cómo se pone en español? ¿Qué cosa? El Bible. ¿No sabes? ¿En dónde? El Bible language. Aquí está. Creo que si vas a la Biblia, a la selección que quieres y agarra la que hay en español. Okay. ¿Qué viene siendo América Latina? ¿Español? Porque hay español España. Ah, sí, América Latina. Ok, gracias. Ok. Quería aprender. Ok. Y es Juan. Juan 2. 15. No, pero me dice 2 Juan. Ahí. No, esas son las cartas, vamos al Evangelio. Primera, segunda y tercera de Juan son las cartas de Juan. Primero, ok. Vas al Evangelio de Juan. Ok. Tienes Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Ok. I got it. Ok. Got it? Got it. 15. Yes, ya lo entendí. Ok. Qué bueno para aprenderlo también. Ok. Entonces vamos a orar. Te doy gracias, Señor, por tu amor y misericordia y por este día que nos has regalado de vida. En esta hora vamos a iniciar este estudio bíblico y te pedimos, Espíritu Santo, que tú tomes el control. Te pedimos que tú pongas palabras, Señor, en mis labios para la gloria de tu nombre. Que abran nuestros oídos, que tu palabra haya cabida en nuestras mentes y en nuestros corazones, que por tu gracia y misericordia podamos entenderla. Te pedimos por Marlo y por Alfredo, que no van a estar aquí en el día de hoy, y que tú tomes control de la situación con la que están lidiando, Señor, que hiliste bien y que nada haya pasado. En el nombre de Jesús, amén. Ok. ¿Quién puede leer Juan 15, del 5 al 6, por favor? Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él daré mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se saca como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. ¿Ese es? Sí, ese es. Tienes una versión distinta, pero es el mismo. Sí, ok. Sí. Yo creo es... Sí, no, pero es el mismo. Bien. Entonces, antes de entrar en esos textos que acabas de leer, en Juan 15:1, Jesús dice: yo soy
la vid verdadera y mi Padre es el labrador. La pregunta con la que quiero empezar hoy es ¿cuál es la implicación de esas palabras que Jesús dice, yo soy la vid verdadera? ¿Qué podemos entender por eso? Que es el espíritu, que es el, a donde tenemos que ir y adorar. Okay. That others will like try to like pretend or say that they're the vine, but they're not, and that he's like the real one. Okay. Okay. So vid is vine? Yeah. Okay, thank you. I was going to ask that. Sí, algunas versiones como la que tú estás leyendo usan ramas, otras versiones como la que yo tengo usan pámpanos, pero están hablando de lo mismo. La implicación de lo que quieran decir es la misma cosa. Ok, entonces Jesús inicia este capítulo dejando saber, yo soy la vid verdadera. Yeah. Entonces podemos entender y asumir de que si tenemos algo verdadero, vamos a encontrar imitaciones, réplicas y falsificaciones del original. Mientras haya un original, siempre van a haber falsificaciones de ese original, y Jesús deja claro que Él es la vid verdadera. Y eso es importante. Entonces, ahora entrando en los versículos que ya leíste, la pregunta es, vamos a entender entonces cuál es nuestra posición. Ya contestamos la pregunta de que hay la posibilidad de encontrar imitaciones, falsificaciones y vides que son falsas. Ahora, la pregunta que quiero hacer para entender nuestra posición es, ¿quién es la vid? Jesús. Cristo. Cristo. Él es la vid. ¿Y quiénes somos nosotros? Las ramas. Las ramas o los pámpanos, es la misma. Voy a preguntar de nuevo, ¿quién es la vid? Cristo. Cristo. ¿Quiénes somos nosotros? Las ramas. Se escucha chistoso, pero ya mismo les va a hacer sentido. Okay. Entonces, sabemos que Cristo es ¿quién? La vid. ¿Y nosotros somos qué? Los pámpanos. Ok. Entonces, una vez Jesús dice, yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos, dice, el que permanece en mí y yo en él, este lleva fruto. Así que, ¿cuál es mi responsabilidad? De seguir a Cristo, de seguir, Mantenerme a Cristo en nuestras vidas para que haya frutos, y no necesariamente frutos en la material, like frutos en el espíritu, entre nosotros. Está bien, yo estoy haciendo preguntas para que piensen y mediten, no quiero darles las contestaciones de... Pues simplemente tenemos que estar a Cristo, si no morimos. To depend on him, because the branches can't do anything without them, so they have to depend on the vine. Ok. So, ¿cuál es mi trabajo entonces? Permanecer en él. Ese es mi trabajo, permanecer en él. Y ya mismo le va a hacer sentido según vayamos haciendo las preguntas. Se van a dar cuenta de lo que quiero que vean. Entonces, sabemos que Cristo es la vid, yo soy el pámpano, y mi responsabilidad es permanecer en él. Y aquí es donde van a empezar a ver algunas de las cosas por las que estoy haciendo la pregunta. ¿Quién es responsable de buscar y suplir? ¿Quién es responsable de qué? De buscar y suplir. Nosotros. Ok, nosotros. ¿Quién? Bueno, ¿pero a qué te refieres?
Okay, ¿quién es responsable de...? Pues es que si es de buscar, de permanecer en Cristo, somos nosotros. Ajá. Pero del revés puede ser Dios, porque Dios Ajá. es el que nos busca primero. De hecho, es el razonamiento que quiero que comiencen a hacer. Mm, Es justamente lo que quiero, que comiencen a razonar. Entonces, en este caso, le atinaste. Es la vid. Mi trabajo es permanecer. Es su trabajo suplir. Es su trabajo buscar lo que yo necesito. Que me imagino que por ahí era que iba a valer si vamos a la planta natural, que es el razonamiento por donde quiero que vayan, porque esta es la idea que Cristo nos está plasmando en la mente. Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Y esa es la idea, esa es la imagen que debemos tener. Así que vamos a imaginar la vid, que es una planta. La vid es la responsable de extender las raíces hasta donde encuentre el agua y los nutrientes que necesitan los pámpanos para llevar fruto. okay, Eso es importante. okay. Es la vid quien hace todo el trabajo. Okay. Vamos entendiendo ya por dónde voy. Es la vid que es la responsable de convertir todos esos nutrientes y minerales en la savia o el néctar que los pámpanos pueden consumir. Okay. Vamos yendo por la línea que los quiero llevar, ¿o tienen preguntas? No. Vamos entendiendo. Sí. Bien. Entonces, si es la vid quien extiende las raíces, si es la vid quien se encarga de encontrar todos estos nutrientes, convertirlos en savia, enviar esa savia a los pámpanos. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad del pámpano? Mantenernos y dar fruto. Okay. O recibir la... Es lo que iba a decir, o cómo agarrarla. Ahí está. Si no recibimos, No podemos Se echa a crecer, perder. no podemos dar fruto. Y eso es importante. Si no aprendemos a recibir, no damos fruto. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué sigo haciendo estas preguntas que se escuchan como tontas y sin sentidos? Aquí va. Aquí es donde vamos a traer esto claro. Porque en las enseñanzas del cristianismo moderno, los pámpanos parecen más la vid que Cristo. Enseñan que nosotros somos los responsables de hacer esto, aquello, lo otro, para que pase una cosa esta o la otra. Y no es así. Forzándolo. O sea, En no otras es palabras. así. La realidad es, vamos a lo natural, porque si entendemos la planta vamos a entender el concepto espiritual. La realidad es que el pámpano o la rama está a la merced de la vid. Es la vid quien decide qué tanta savia, qué tantos minerales, con qué frecuencia y cuándo los envía. El pámpano lo único que hace es recibir cuando la vid envía. Okay. No es responsable de otra cosa, y tenemos que entender que nosotros no somos responsables de otra cosa. Somos responsables de recibir lo que Cristo envía para nuestro sustento. Significa que sea lo que sea que nosotros recibamos de Cristo en el Espíritu, eso es lo que necesitamos para dar fruto. No necesitamos más, no necesitamos menos. Necesitamos justamente lo que Él envía cuando Él lo envía. Y eso que Él envía es suficiente para que demos fruto, independientemente de la estación que estemos en nuestras vidas. ¿Nos vamos entendiendo? Sí. ¿Por qué esto es importante? Si vemos una vid, que es una mata de uvas, y los pámpanos producen uvas que no son buenas, ¿a quién culpamos? ¿Al pámpano
o a la vid? La vid. A la vid. ¿Que no? Sí. Esto es importante porque entonces esto define que si la vid es buena, el fruto del pámpano también es bueno, Va a ser bueno. ¿cierto? Pero también nos enseña que si la vid es mala, también el fruto del pámpano Va a salir. será malo. Lo que me lleva al primer verso que Cristo dice: yo soy la vid verdadera, dando la implicación, hay otras vides, pero yo soy la verdadera. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cómo yo sé a qué vid yo estoy conectado? O sea, ¿cómo yo sé eso? ¿Cómo yo llego a la conclusión de saber, estoy conectado a la vid verdadera o me he conectado a una vid falsa? Falsa. ¿Cómo yo sé eso? ¿Cómo podemos saberlo? Ujú. Pues, Por los frutos. Por el fruto. ok. Por el fruto. Por los frutos los conocerás. Ese es el punto que estoy haciendo. Ok. Por eso la imagen de la planta, ¿sabes? Si la vid es buena, el fruto es bueno. Ya. Pero si la vid es mala, el fruto va a ser malo. también va a ser malo. Ya. Ok. Entonces, esto lo que dice es que el pámpano depende de estar conectado. Independientemente de a qué vid esté, la función del pámpano no cambia. Ok. ¿Qué dice esto? Si estamos conectados a la vid verdadera, que es Cristo, vamos a producir, ¿qué entonces? El fruto del Espíritu. Ya. Ok. Pero si nos hemos conectado a la vid de la carne, Oh, ok, ya te estoy entendiendo. Ya lo entendí, pero no sabía cómo iba. Ah, ok. si nos conectamos a la vid de la De carne, la carne, ya entendí. a la vid del mundo, Yeah, vamos ok. a producir Oh, ya. las obras Sí. de la carne. Correcto. Pues somos pámpanos y vamos a producir fruto de aquello a lo que estamos conectados. Y es importante entender que cuando digo de aquello que estamos conectados, pues muchas veces nos engañamos. Venimos, buscamos al Señor 10 minutos al día y pensamos que estamos conectados con el Señor. Y realmente No estamos conectados con el Señor. Pues hay gente, es lo que hemos estado hablando también en la iglesia, puedes estar conectado, ir a la iglesia, hacer todo, levantar las manos, leer la Biblia, pero no necesariamente significa que te estás conectando con el Exacto, Espíritu Santo. Ya. exacto. O sea, y es importante que entendamos eso, Yeah. porque Sí, sí, es cierto, porque you feel it, lo sabes. Eso. Yo cuando apenas empecé a leer y todo, la leí y decía, pues yo no entiendo, hasta que ya luego, I was like, tuve sueños y todo, y empecé a sentir, I was like, esto es lo que es cuando ya sientes el Espíritu Santo. I was so excited. Porque, pues, ¿me entiendes? You don't know. La gente hace como dices, exactamente, the two lines, you don't know, hasta que tu espíritu lo siente. entonces, más que sentir, pues no, sentir no siempre es no es una buena señal. Van a haber momentos donde no vas a sentir, Oh, yeah. no vas a sentir. Yeah. De hecho, no vas a sentir ni pío. Es el mantenernos en esa relación, en esa búsqueda constante Como del, muchos del Señor. apóstoles que dijeron que nunca sintieron, nunca, pero no pararon De hecho, hasta que Dios que decidió. Ponte a mirar a Job. ¿Qué sintió Job? Nada bueno. Yeah. Bien, ahora Yes. vamos al próximo verso de la enseñanza. Entonces Jesús dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Alguien quiere decir algo de ese verso?
¿Cuál era? ¿El 2 o el 5. el 5 mismo? Oh, ok, perdón. Sí, es la otra mitad Ok. del mismo verso. Si arrancas una rama de la vid se muere. Se comienza a secar. Sí, sí, sí. Okay. ¿Alguien más? Lo muerto no produce. Lo muerto no produce. Okay. Aquí tengo unas notas. Una de ellas dice: no podemos producir fruto por nosotros mismos. Tengo una Dime. cuando dices si se puede agarrar una visión, sí se puede morir, pero también muchas veces pueden forzarlo a que vuelva a revivir, pero no significa que va a revivir bien, ¿entiendes? Porque no está en el... Si lo ¿Sí puedes me entiendes? trasplantar. Ajá. No, Es ya. lo que te iba a decir, eso puede ser eso, pero no significa, esos son los pasos también, como... Sí, no, pues ser, no es lo que entiendo lo que dice, pero no es lo que está diciendo Okay. la parábola que Jesús está usando, o la imagen que Jesús está usando es el pámpano que se separa de él. Ok, ya. Punto. O sea, Ok, ya. Pero y si lo ves de esa forma, de todas formas no estás conectado al No, pámpano. no Puedes estás. seguir viviendo. Es lo que le estoy diciendo, like the false, lo falso. Es lo que muchas veces lo pueden forzar. No estoy justificándolo, pero te estoy diciendo, like, mucha gente, como empezaste con eso de que los falsos y van a tratar, pero no van a está hablando ser. espiritualmente, Yeah. no está hablando... de hecho, Okay. sí te entiendo. Creo que no me estoy explicando bien. El problema es lo que Jesús dice. Yeah. Vamos a suponer, sencillamente, Jesús lo resume de esta forma: separados de mí, nada podés hacer, punto. Yeah. Entonces, te puedes conectar donde tú quieras, te puedes replantar a donde tú quieras, y no cambia ni anula lo que Jesús dice. O sea, separados de Él, no importa donde tú vayas, nada puedes hacer. ¿Sabes? Creo que fue Jeremías quien habla del tema cuando el pueblo hebreo creó su sistema religioso y tomó la ley y la modificó y la extendió, y después le puso la etiqueta: esta es la ley de Jehová. Y Dios, hablando de eso, dice: son cisternas rotas, son cisternas vacías. O sea, se le puedes echar agua, Es lo que dices, yeah. pero Y se esos siguen, son los false prophets. son los falsos sistemas. Kind of like el punto que iba a llegar. Son los falsos sistemas, Son sí, los falsos. pero no cambia la realidad de lo que Jesús está diciendo. Jesús dice: nada puedes hacer separado de mí. Y eso es algo que tenemos que entender. Y la razón por la que sigo haciendo el hincapié es justamente por la línea en la que tú quieres entrar, porque dentro de las iglesias se ha metido esta idea de que eres tú el que haces, de que es tu oración, de que es tu ayuno, de que es tu estudio lo que provoca. No, nada de eso provoca absolutamente nada. Todo lo que nosotros recibimos, lo recibimos en la conexión que tenemos con la vid verdadera, que es Jesús, y lo recibimos por gracia. No podemos caer en la trampa de crear nuestros sistemas, porque entonces le ponemos la estampa: esta es la vid, pero no es la vid verdadera. Es un sistema elaborado que hemos creado, pero al final de todo ese sistema, como todos los demás, se va a quedar sin agua, está roto. Entonces, es importante que entendamos de que no podemos producir fruto por nosotros mismos. Aún los frutos que el creyente se supone que produzca son del Espíritu. Amor, paz, gozo, benignidad, bondad, paciencia, por ahí sigue. Dominio propio. ¿Por qué? Porque es, de hecho, Jesús quien provee la savia para que esos frutos se produzcan. Y es aquí donde radica el problema, y no entendemos. Por eso no tenemos problemas con una vida de cristianismo carnal.
por no entender esa diferencia, es que compramos la idea del cristianismo carnal, y sé que ya vamos casi un mes de diferencia entre esa clase, pero cuando vamos a Corinto y escuchamos a Pablo, vemos a Pablo describir la iglesia. Era una iglesia próspera, era una iglesia donde estaban los dones del Espíritu, era una iglesia que estaba creciendo, era una iglesia que daba el testimonio de Cristo. Sin embargo, cuando Pablo la describe, dice que era una iglesia carnal, y en el día de hoy eso es lo que se vende como espiritualidad. Y Pablo dice, no señores, eso no es espiritualidad. Pueden hacer todo eso, pero si hay divisiones, hay peleas y los frutos de la carne se están manifestando entre ustedes, no son espirituales. Y ese es el problema que tenemos. No entendemos de que algo se puede ver como que es, pero al no analizar qué está produciendo realmente esos frutos, entonces compramos esta idea del cristianismo carnal y pasamos por alto que una vida en el Espíritu es el fruto de un pámpano conectado a la vid verdadera, o sea, a Cristo. Ignoramos que una vida de cristianismo carnal es el producto de un pámpano conectando a la carne, sus apetitos, deseos y pasiones influenciadas por el mundo y el diablo. Entonces, al final de todo, ¿cómo yo sé que estoy en un cristianismo carnal? Siempre voy a terminar en pecado. Voy a terminar influenciado por los apetitos de la carne, los deseos y la vanagloria del mundo, y haciendo las obras del diablo. Siempre vamos a terminar ahí. Es lo que vemos en Corinto. Divisiones, contiendas, fornicaciones, borracheras. Ves ahora a donde quiero ir. Sin embargo, dentro de la iglesia hablaban en lengua, se movía el espíritu, había buena palabra, la iglesia era próspera, pero lo que hacía la diferencia no era lo que se veía por encima, eran esos frutos. ¿Algo sentido? Ok. Entonces Jesús dice, el que en mí no permanece será echado fuera como un pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. ¿Qué entiendes por eso? Que si no lo sigues, te vas a ir al infierno. Plain and simple. No tienes nada bueno, no vas a agarrar nada bueno. No vas a... Tu espíritu va a estar dañado. Nada te va a satisfacer, nada te va a ser feliz, nada te va a hacer... Esas personas como, por ejemplo, todo el tiempo tienen depresión o cosas así porque no siguen el mundo y no saben, ¿no?, los frutos de lo que Dios te da. La calma aunque estés en la tormenta. Ok. Vamos a traer los primeros 2 versículos del capítulo que nos van a ayudar a entender este. Okay. Jesús entonces vuelve y dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¿Sabes qué es el labrador? ¿No? Es el que se encarga de ver que la planta esté bien, la limpia, la corta. Okay. Aquí viene. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ahora la pregunta sería, ¿qué representa el pámpano que no lleva fruto? ¿Qué representa? Pues tenemos 2 pámpanos. Estos 2 pámpanos están presentes en la vid. Uno lleva fruto, pero el otro no está llevando fruto. Entonces, ahora la pregunta es, ¿quién es el pámpano según Jesús? Nosotros. Entonces está hablando de alguien que profesa estar conectado a la vid, pero realmente no lo está. Cristiano carnal. Y aquí es donde se pone
se pone un poco tensa la clase. Porque aquí es donde está el peligro con el cristianismo carnal. Y es que él tiene el nombre de cristianismo, pero no son cristianos. Aquí es donde radica el problema. O sea, tomamos la estampa de que somos cristianos, pero no vivimos conforme al testimonio de la Escritura. Entonces, ahora escucha quién lo corta. No es ni Cristo mismo. Es el Padre. Mi Padre es el labrador. ¿Estás viendo el problema? Estás viendo la seriedad ahora del asunto y el problema con el cristianismo carnal, voy a decirlo de esta forma, la apuesta de gamble que esta gente hace cuando entra. Porque esto significa que el Padre está mirando con atención. Lo que se me grabó mucho cuando hicimos la clase de cuando dijiste de que porque todos nos enseñan Dios te perdona, y cuando dijiste no y nos enseñaste ese verso, se me grabó mucho. Hay un punto donde ya no, y como es lo que está conectando ahorita, Jesús a lo mejor todo perdona, pero como dices tú, God didn't, y es lo que he estado leyendo no, I don't know how to say it, pero dilo en inglés, no te estreses. He was mean. If they didn't listen, he vanished cities. He was just. Yes. Not mean, pero yo te entiendo. Yo te entiendo. No yo te perdonaba entiendo. Y ya era y no entendemos hasta cuando lo pusiste con ese verso que tiene que ver con esto. Es que nos mandó Jesús, pero todavía estamos él sigue siendo santo. Yes. Él sigue siendo santo y sigue reaccionando al pecado como siempre. Mira, si tú vas a la Escritura, vas a encontrar esto interesante, que la gente casi nunca habla de eso. Donde quiera que tú ves a Dios y al pecado, vas a ver dos reacciones. Una, o Dios destruye el pecado, o Dios se aleja de donde está el pecado. Son las dos reacciones que vas a encontrar en la Biblia. O Dios se levanta y lo destruye. Tenemos Gomorra, tenemos Babilonia, tenemos lo que le hizo Israel, tenemos todos estos ejemplos. O dos, tenemos los textos donde dice que la presencia de Dios se alejó de su pueblo. Entonces, y es importante que entendamos eso. Entonces, aquí es donde está el problema, que tenemos textos en la Biblia que dicen esto, y Dios lo había dejado, pero ellos no lo sabían. Ellos ni cuenta se habían dado de que Dios había ido. I think Jacin era sano donde lo dejó y le sacaron los ojos. Ese fue Samson. Sí. Samson. Acabo y dije, ay, qué feo que Dios lo dejó cuando le cortaron. De hecho, lo triste es que él no sabía que Dios lo había dejado. ¿Por qué? Pero mira el patrón de la vida de Samson. Era un patrón carnal, dirigido por su lujuria, dirigido por sus pasiones, conectado a la carne. Y recibió el fruto. O sea, mira, recibió los frutos por sus ancestros. De hecho, Sansón es una de las historias más tristes de un juez, porque es cierto que al final mató muchísimos, pero él murió. Fue dominado por su carne. Y todo se conecta. De hecho, sí te estoy entendiendo, porque y donde quiera que lo veas es. Pero entonces en el día de hoy nos quieren hacer creer que está bien. No está bien. That was an eye-opener for me when you did that. I was like, no está bien. So, lo siento en el espíritu, no está bien. De hecho, se supone, mira, nosotros no debemos sentirnos, que este es el otro extremo que no está bien. No debemos sentirnos miserables todo el tiempo, pero cuando pecamos, debemos experimentar, aquí sí, debemos sentir esa reacción de no lo hice bien, y experimentar esa tristeza y ese quebranto. Eso es saludable. Cuando un creyente comienza a pecar
sin problemas. Ahí César. Tenemos problemas. Ya cruzamos al otro lado, ya soltamos la vid y estamos en peligro de que esto pase. Entonces, ¿en qué punto? Porque esta es la parte que no pensamos. Nosotros no sabemos cuándo el Padre va a decir, ¿sabes qué? Ya este pámpano va para afuera. ¡Pum! Y una vez el pámpano va para afuera, va para afuera. De hecho, yo no me invento esto. Escucha la secuencia. El que en mí no permanece será echado fuera y que se secará y lo recogen y lo echan en el fuego y arde. Entonces, no es como que esto me lo estoy inventando, esa es la secuencia. Si no nos conectamos a la vid y profesamos estar conectados a la vid, ¿qué quiero decir con eso? Vamos a la iglesia, empezamos a jugar este juego que tú mencionabas, vamos a la iglesia, levantamos las manos, escuchamos predicaciones, pero realmente no estamos conectados. El final de la historia es este. Nos van a cortar. Y es triste, o sea, si es triste, ponte a pensar en esto. Si es triste pararle en el infierno del mundo, ahora imagínate cuán triste es pararle en el infierno de las sillas de la iglesia. Mediten eso por un momento, que son cosas que la gente hoy no quiere pensar. Cuán triste es abrir los ojos en el infierno cuando todos los miércoles y domingos yo estaba sentado en las sillas de la iglesia. Porque mucha de la gente que va a llegar ahí está ignorante con lo que le está pasando. Pero tú no. Tú vas a ver exactamente por qué estás ahí. Y ese es el caso de ustedes. Ahora voy a hablar de mi caso más triste. ¿Cuán triste sería para mí parar en el infierno del púlpito? Después de haber predicado, de haber dado estudios bíblicos y terminar en el infierno. ¿Ves a dónde quiero ir? Sí. Entonces, pero son cosas que no queremos pensar. Por eso era que Pablo decía, evalúense para ver si están en la fe. Pues malo no está con quien yo peleo cuando hablo de este tema. Yo personalmente no creo en que el creyente pierde la salvación. No sé dónde estás tú. Es un debate que ya tuvimos una vez, tuvimos casi 2 horas. Yo creo que una persona es creyente o no es creyente. El problema es que muchas veces nos engañamos pensando que somos creyentes. Esa es mi postura. Pues pensamos justamente lo que estaban hablando ustedes en la iglesia. Pensamos que porque vamos a la iglesia, leemos la Biblia y hacemos todas estas prácticas espirituales, eso es lo que me convierte en un creyente, y eso no me convierte en un creyente. Eso no es lo que me hace salvo, es mi relación con Cristo, mi conexión con Cristo. Y para mí, como esa es mi postura y es como lo enseño, para mí el pámpano que no lleva fruto es la persona que profesa ser creyente, pero no obedece, ni se somete a los estatutos bíblicos, ni produce los frutos que la Biblia llama digno de arrepentimiento. Y me paro en esa postura porque, pues, siendo mi esposa, pues yo soy quien le enseña. En esta casa no creemos que se puede perder la salvación, que un creyente una vez es salvo, Dios lo guarda para que persevere hasta el fin. Esa es mi postura. Respeto la otra, es aceptable, pero pues, por eso digo, con más los que yo peleo con eso. Bien. Entonces, ¿cuál es el peligro del cristianismo carnal? Nos apega demasiado a las obras de la carne mientras nos aleja de la vid verdadera. Ahora vamos a entrar a la parte final de la enseñanza de hoy, que es sequía y muerte espiritual. El peligro de aparentar. Vas a ir al Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículo 12 al 14. ¿Todo eso?
Marcos 11. 11, versos 12 al 14. Al día siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. Ujú. Viendo a lo lejos una higuera Higuera. que tenía hojas, fue a ver si hallaba algún fruto. Cuando llegó a ella, solo encontró hojas porque no era tiempo de higos. Ujú. ¿Verdad? Sí. Entonces, nadie vuelva jamás a comer fruto de ti. Dijo a la higuera. Yo lo Lo oyeron sus discípulos. Ajá. Amén. Y la higuera al otro día se secó. Sí, se secó. I remember that stuff. Entonces, para entender el contexto, vamos a ver qué nos está diciendo. Una higuera es una matita de higos. Okay. Entonces, Jesús tiene hambre, Ujú, mira a lo lejos y mira esta planta de higos. ujú, Entonces, la historia nos dice que cuando Jesús ve la planta tenía hojas. La planta de higos, cuando da fruto, da una hoja okay, que identifica que ella tiene fruto. okay, Cuando Jesús la mira ujú, a la distancia, ve la hoja. ujú, Entonces Jesús se acercó ujú. a buscar ¿qué? Fruta. El fruto. Ujú. ¿Y qué pasó? No había sol. ¿No? No había. Okay. Se miraba como que tenía. Pero no había solo Mm. fruto. Jesús mira, Ujú, la higuera parece tener frutos. Jesús se acerca, makes sense. pero no ve fruto. Solo maldijo. Eso. Que ya no vuelva a crecer. Yeah. Makes sense. Ujú, ¿Ya pusiste 2 más 2? ujú. No tengo que darle mucho. ¿Tú lo conectaste también? Wow. ¿Estás viendo? Yeah. Quiero escribir esto. Este es el peligro de aparentar. Este es el peligro al que nos enfrentamos cuando comenzamos a vivir una vida de apariencia en la iglesia. Que es, por eso una de las cosas que yo enfatizo mucho cuando estoy enseñando este tema, no permitas que tus disciplinas espirituales te engañen. O sea, porque nos engañan. De verdad nos engañan. Pensamos que porque oramos, ayunamos, leemos las escrituras y vamos a la iglesia, estamos bien. No estamos bien. La única cosa que la Biblia dejó para que nosotros evaluáramos si estamos conectados o a qué estamos conectados es el fruto. Constantemente tengo que estar mirando el fruto en mi vida porque yo soy un pámpano. Voy a producir el fruto de aquello a lo que estoy conectado. No puedo cambiar el principio bíblico. Si yo estoy dando fruto a las obras de la carne, yo no estoy conectado al Espíritu. Es incompatible. La Biblia lo dice, están en contra el uno del otro. Y entonces la vida a la que yo me conecto, pero ¿qué sucede? Aquí es donde entran los fariseos. Ellos se hicieron maestros en el arte de aparentar. Ellos hacían largas oraciones, se sabían la ley, ellos hacían las obras de justicia, pero cuando Jesús los miraba, no, ustedes por dentro están llenos de huesos muertos. Cuando Jesús miraba el fruto, las intenciones por las que hacían lo que tenían que hacer, estás viendo cuán problemático ahora es. Vemos que Jesús reaccionó siempre de la misma manera. ¿Te acuerdas que estábamos hablando? Cuando se encuentra con el pecado, Dios reacciona y Jesús reaccionó igual. Nunca pudo haber paz entre Cristo y los religiosos de su tiempo. No pudo haber paz entre ellos. ¿Por qué? Se oponen entre sí. Yeah, porque si era de Sabbath no podían ayudar a alguien o cosas así. Jesús lo hacía porque eran... Las intenciones eran totalmente contrarias. Todo lo que Jesús hacía, lo hacía para glorificar al Padre. Todo lo que el sistema religioso hace, lo hace para que yo sea glorificado. Tenemos problemas. ¿Estás viendo? Aun cuando hacemos lo correcto, si nuestras intenciones son equivocadas, es pecado. ¿Ves la problemática? Y este es el peligro
que hoy los creyentes se están enfrentando con ese evangelio de Dios, entiende. Este es el peligro. Se mira bonito, se mira como que tiene fruto. La pregunta es: ¿qué va a pasar cuando Jesús se acerque a buscar fruto? Porque esta es la misma gente que vamos a encontrar en Apocalipsis, que Jesús le dice: ojalá fuera frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te voy a vomitar. O sea, me da asco ese estilo de vida. Al frío lo entiendo, el frío es frío, él no cree el evangelio, él no lo profesa, él está muerto y él es verdadero a sus convicciones. El caliente es caliente, ha creído el evangelio y está viviendo conforme a sus convicciones, pero el tibio quiere estar en lo mejor de los dos mundos. Cuando estoy entre cristianos, hablo el idioma cristiano. Cuando estoy entre los del mundo, pues soy como los del mundo. No soy ni de aquí ni de allá. Y he perfeccionado el arte de aparentar. Y la realidad es que voy a terminar muerto. Porque Jesús me va a echar fuera. Y ese es el peligro al que nos enfrentamos, amados, con el cristianismo carnal. Así que, para cerrar la clase en el día de hoy, y con esto pues cerramos esta... Carnal significa false. Carnal o worldly Flesh. Worldly. o fleshly, ya. Okay. Cuando hacen algunas versiones en inglés, en vez de usar la palabra carnal o flesh, hay algunas que usan la palabra flesh, pero otras usan la palabra worldly. Y es lo mismo. Es la misma vida. Si está conectado a la carne, está asociado al mundo y al diablo, ¿sabes? No tienes que estresarte mucho, por eso lo hacen. La naturaleza es la misma, ¿sabes? La carne nunca se va a inclinar a lo que es el espíritu, siempre se va a inclinar al mundo, al diablo y a su propia naturaleza. ¿Sabes? Esa es la naturaleza de la carne, es siempre en contra de Dios. Y con esto, amados, cerramos la clase en el día de hoy, a las mismas 7. Preguntas, dudas. No, entendí todo bien. Comenta. Comentamos con past Esa era. classes. ¿Sabes? Así no me trabajo. Yeah. Porque batalla mucho para que se me grabe todo. No, pues Dios es bueno, entonces Yeah. voy a orar para cerrar la clase en el día de hoy. Te doy gracias a Dios porque tú eres bueno y tus misericordias son para siempre. Tú eres la vid verdadera, Señor, y nosotros somos los pámpanos, Señor. Y te pedimos que nos ayudes a permanecer en ti, a depender de ti, a recibir la savia que tú nos provees para que tu espíritu produzca fruto en nosotros. Padre Celestial, límpianos para que llevemos fruto para la gloria de tu nombre. Ten misericordia de nosotros y no permitas que nuestras disciplinas espirituales, Señor, nos engañen. Te pedimos que nos convicciones de pecados, Señor, porque es bueno cuando somos afligidos, Señor. Es bueno cuando somos conviccionados de pecados, Señor. Límpianos y seremos limpios. Forma en nosotros, Dios, un corazón limpio y un espíritu recto. Ahora que la clase ha llegado a su final, te pido por Yamile, que en unos minutos va a estar de regreso a su casa, que la lleves con bien y que te quedes con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.